Pues vamos que nos vamos, pero nos quedamos, porque empezamos un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine en el cual se nos ha ocurrido hablar de películas en blanco y negro. Pero no esas películas en blanco y negro que todos tenemos en mente y que vosotros en estos momentos os estáis pensando. No, aunque alguna puede que sea que sí. Como siempre hacemos, nos explicamos. Vamos a hablar de películas en blanco y negro, pero de películas en blanco y negro fuera de la época clásica, de la época dorada del cine, de Hollywood o de las películas en blanco y negro. Porque cuando escuchamos eso, películas, cine en blanco y negro, nos imaginamos a Bette Davis, a Katharine Hepburn, a Cary Grant, la década de los 30, de los 40 e incluso de los 50. Incluso nos viene a la mente el cine que no hablaba, el cine mudo. Pues bien, en esta ocasión vamos a hablar de cine en blanco y negro, de películas en blanco y negro que existieron fuera de la época clásica, porque vamos a intentar desgranar las más destacadas de las películas en blanco y negro fuera de esa época clásica. Vamos a hablar de cine en blanco y negro de la era contemporánea. Y nos vamos a dar cuenta de que hay más películas en blanco y negro de la era contemporánea de las que nos creemos, pero aún así, de todos modos, va a haber que escarbar. Porque ya digo, pareciera que no, pero sí las hay. Que las hay y más de las que parecen. Pero claro, antes de nada, antes de escoger esas películas dignas de ser mencionadas en el programa de hoy de Lloviendo Cine, antes de entrar en el meollo, tenemos que poner un límite. ¿Hasta cuándo puede considerarse época clásica del cine? ¿Y desde cuándo la era moderna o era contemporánea del mismo? Tenemos que marcar un antes y un después simplemente para poder elegir esas películas. Porque podemos poner una fecha u otra. Pero claro, si pongamos por caso la década de los 70, la década que cambió Hollywood, los años pasan. Y cuantos más años pasen, las que podían considerarse películas de la era contemporánea ya no lo serán tanto. Está claro que las películas del siglo XXI más o menos se pueden considerar era moderna. Pero es que relativamente hasta hace bien poco, las películas de los años 70 también eran consideradas como ellas. Por lo tanto, elegimos la década que cambió Hollywood, esa década de los 70, para marcar esa línea divisoria. Bueno, pues para entendernos y para marcar un límite, lo hacemos. Esa década de los 70. Y una vez elegida la línea, pues tenemos que ir con las películas. Claro, el cine ya no es oficialmente en blanco y negro. El cine mayoritariamente, ya no solo en la época actual, sino a partir de esa década de los 70, era en color. No hay ya necesidad para elegir el blanco y negro. Lo raro es elegir ese blanco y negro, que se elige, ya decimos, por razones casi de gourmet cinematográfico, ejercicios de estilo, caprichos del director, o porque simplemente la historia gana enteros con esa fotografía del blanco y negro. Y como diría Pomar, es la infinita gama de grises. Aclarado pues el tema de época clásica, época contemporánea del séptimo arte, vamos con las películas. Y vamos a empezar fuerte, porque vamos a decir cuáles son, en opinión de Lloviendo Cine, las mejores películas en blanco y negro de la era moderna. ¿Por qué esperar al final? Y nos han salido 6.
En este caso no es un top 10, es un top 6. El orden, complicado. Hoy podría ser uno y mañana bien podría ser otro. Por eso lo mejor es decirlas sin un orden concreto. Tal cual las vamos a decir no implica preferencia alguna. Sí, en cambio, que son esas 6 las que son las 6. Pero mira, mantenemos el suspense y primero decimos sus directores. Pero como a buen entendedor pocas palabras bastan, si decimos los nombres de estos 6 directores, pues casi sale sola la lista. Bueno, 5 directores y medio. Ellos son Peter Bogdanovich, Woody Allen, Martin Scorsese, Tim Burton y Francis Ford Coppola. Decimos 6 o 5 y medio, bueno, pues porque el último vuelve a ser Woody Allen. Y las películas son Peter Bogdanovich, The Last Picture Show. La generación que cambió Hollywood. Parecía que Peter Bogdanovich iba a colocarse junto a casi todos los mencionados anteriormente en la cabeza de esa nueva generación. Lo que ocurre es que Peter Bogdanovich realmente en ese sentido duró bien poquito. Pero ¿cómo empezó? No era su primera película, pero sí la que le abrió las puertas del estrellato de cineasta. Qué bonita película, la del año 1971, la protagonizada por Jeff Bridges, Timothy Bottoms y Sybil Shepherd. ¿Cómo no iba a elegir Don Peter Bogdanovich un blanco y negro para ambientar esta película de esas llamadas Coming of Age? Curiosidad, ¿quién era el director de fotografía de The Last Picture Show? Pues un tal Nicholas Joseph von Sternberg, sí, el hijo de Joseph von Sternberg, el de las películas de Marlene Dietrich. ¿Cómo no iba a serlo si Don Peter Bogdanovich era todo un cinéfilo irredento? Segunda película, Woody Allen aparece con Manhattan, en opinión de Lloviendo Cine, la mejor película del director norteamericano. Año 1979. Habían pasado 2 desde su triunfo a mejor película con Annie Hall y Woody Allen se quita la careta y rueda su película en blanco y negro, en un glorioso blanco y negro fotografiado por el gran Gordon Willis. Y la generación que cambió Hollywood no tardó en exceso, como estamos viendo, en realizar al menos una película en blanco y negro. El siguiente en hacerlo fue Martin Scorsese, con Toro Salvaje, en opinión de Lloviendo Cine, la mejor película del director norteamericano. Año 1980. Don Martin Scorsese, que llama de nuevo a su amigo Paul Schrader para coescribir el guión en esta autobiografía del boxeador norteamericano Jack LaMotta, director de fotografía, uno de los habituales del cine de Hollywood, Michael Chapman. Y un tal Francis Ford Coppola realizó en el año 1983 una de las películas más infravaloradas de su filmografía, La Ley de la Calle, una sensacional película, con un Mickey Rourke en el mejor papel de su carrera, fotografiado por otro habitual de los grandes de Hollywood, Stephen H. Burum, el director de fotografía habitual de las películas de Brian De Palma. Casi podría decirse que no puedes ser considerado director de cine si en algún momento de tu carrera no te has planteado por lo menos realizar una película en blanco y negro. Y tenemos un intruso, pero un magnífico intruso, también otro cinéfilo irredento, Don Tim Burton, que en el año 94 realizó, pues lo vamos a decir, su mejor película, Ed Wood. Y si realizas un biopic sobre el peor director de la historia del cine, pues no tienes otra que rodarla en blanco y negro. Y lo hizo de la mano del director de fotografía alemán, Stefan Sapsky, que se convirtió, tendríamos que dedicar algún que otro programa a las gentes anónimas del mundo del cine, se convirtió en el primer director de fotografía habitual del cine de Tim Burton. Batman vuelve, Eduardo Manos Tijeras o está Ed Wood. Y decimos Woody Allen de nuevo. ¿Con cuál de sus películas
más de una película en blanco y negro viene a continuación? Pues con Zelig, ese falso documental, el mejor falso documental de la historia del cine, fotografiado de nuevo por Don Gordon Willis, que nos atreveríamos a decir una especie de preámbulo, una especie de precuela, una especie de antecedente de Forrest Gump, y no decimos más. Si no habíais caído en el asunto, pues comparad una película y otra, comparad un personaje y otro, y luego sacad vuestras propias conclusiones. Pues 5 los directores que han abierto el programa de hoy de Lloviendo Cine, dedicado a las mejores películas, o por lo menos a las películas dignas de ser mencionadas, que fueron rodadas en blanco y negro en la era moderna. ¿Y os habéis dado cuenta de que prácticamente todas las películas que hemos nombrado son las mejores películas de sus directores? Bueno, pues pasemos a la sección menciones y reivindicaciones. Y vamos con otras 6, con otras tantas. Algunas de las que vamos a nombrar son conocidas y otras no tanto, y tendrían que ser. Película Cuando fuimos brujas. Película islandesa del año 1990. ¿A dónde va este servidor con una película islandesa del año 1990? La dirigió la directora Agnieszka Kim, que a pesar de lo que pudiera parecer era una directora norteamericana, ya fallecida por cierto hace 20 años. Aparte del glorioso blanco y negro de esta buena y desconocida película islandesa, el interés de esta película, ambientada en el mundo de la brujería de la Edad Media, se encuentra en que la protagonista de la misma es Björk, una jovencita Björk. No supuso su debut en el cine, pero sí su primer papel protagonista. Nombremos ya de paso, lo vamos a hacer con todas las películas, a su director de fotografía, el norteamericano Randall Sellars. Segunda película digna de mencionarse y digna de reivindicarse, una película española, Blancanieves, la Blancanieves de Pablo Berger, el director de Robot Dreams, que ganó el Goya a mejor película por esta adaptación del cuento de los hermanos Grimm, año 2012. El director de fotografía, uno de los grandes directores de fotografía del cine español de los últimos tiempos, Kiko de la Rica, por cuanto el bueno de Don Kiko ha trabajado con Julio Medens, Santiago Segura, Daniel Sánchez Arévalo, Alex de la Iglesia, Miguel Albaladejo, Jaime de Armiñán, Chus Gutiérrez o Icíar Boyain. Ha trabajado prácticamente con todos, siendo a su vez el director de fotografía habitual de Pablo Berger. Siguiente película, damos un salto 50 años atrás. Alicia en las ciudades, una de las mejores películas de Wim Wenders, una de las mejores películas que se hayan rodado sobre la amistad, en este caso entre un adulto y una niña de 9 años. El habitual, uno de los actores fetiche de Wim Wenders, Rudiger Vogler, fotografiado en esta ocasión por el director de fotografía habitual de Wim Wenders, Robbie Muller, uno de los grandes de la fotografía del séptimo arte europeo. Siguiente película, seguimos en la década de los 70 y vaya salto de estilo. El jovencito Frankenstein, una hilarante comedia dirigida por Mel Brooks en el año 1974, parodia homenaje al clasiquísimo Frankenstein de James Whale. Director de fotografía, pues otro sospechoso habitual de la dirección fotográfica de aquella época, Gerald Hitchfield. Y volvemos a Europa para hablar de una de las mejores películas de Lars von Trier, Europa, año 1991, una de las películas más arrebatadoras y más irritantes de su director, tanto que tuvo a 3 directores de fotografía: Henning Betsen, Jean-Paul Méris y Edward Klosinski.
Pero nos queda el sexto nombre. No nos podemos dejar a don Andrei Tarkovsky, que si no las dirigía en blanco y negro en su totalidad, jugaba con ello. Rodaba parte en color y parte no, pero otras sí que lo hacía en su totalidad, como por ejemplo con Solaris o Stalker. Hablamos de su época moderna, porque ya con la infancia de Iván lo había hecho en blanco y negro. Y es que si hablas de Andrei Tarkovsky, lo relacionas, aunque sus películas sean oficialmente en color, con el blanco y negro. Pareciera que sus películas tuvieran esa infinita gama de grises. Y ya que hemos nombrado Solaris y Stalker, nombremos a sus respectivos directores de fotografía. Solaris, Vadim Yusov, el habitual de la primera etapa del cine de Andrei Tarkovsky. Y Stalker tuvo dos, a Alexander Niasinski y Georgi Redberg. Y después de estas 6 menciones no vamos a decir que luego vienen las demás, porque entre esas demás, que no, demás, hay alguna obra majestuosa. Pero ahora sí que viene el resto, que no, los restos. Y también viene alguna que otra reivindicación. Y como siempre decimos en estos casos en Lloviendo Cine, si nos dejamos alguna, añadidla por vuestra cuenta a esta lista tan particular. Película Pleasantville, año 1998, película norteamericana, película dirigida por Gary Ross, buena y bonita película de corte fantástico, de corte nostálgico, que también juega con el color y con el blanco y negro, pero esta vez de una manera nada casual, sino que forma parte del argumento y de la trama que no vamos a desvelar de la película. Director de fotografía de la misma, pues otro de esos a los que nunca jamás les faltará trabajo en Hollywood, John Lindley, a fe que le hizo trabajar el bueno del director, el bueno de Gary Ross al señor Lindley para conseguir los propósitos que buscaba para esta película. Buena y bonita película Pleasantville que reivindicamos y que recomendamos desde ya en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Siguiente película, también norteamericana, también de los años 90, pero de un corte bien distinto. Película Clerks, de Kevin Smith, el director de culto de la subcultura cinematográfica de aquella década. Año 1994. Con Clerks, con esta ópera prima, Kevin Smith entraba por la puerta grande dentro de esa subcultura cinematográfica de cervecita en la mano de los sábados por la noche. Película en blanco y negro. Película fotografiada por un por entonces jovencito David Klein, que de esta manera se convirtió en el director de fotografía oficial del bueno de Kevin Smith. Y vuelve el amigo Woody Allen de nuevo con los años 90 a cuestas. Celebrity, año 1998. Woody Allen retrata de manera despiadada el mundo de la farándula y del cine con esta Celebrity fotografiada por Sven Nykvist, el director de fotografía habitual de Ingmar Bergman. Woody Allen se dio el gustazo de trabajar con el señor Nykvist por cuarta vez en su carrera. Ya lo había hecho con Otra mujer, con Delitos y faltas y con su episodio de Edipo reprimido de Historias de Nueva York. Y ahora vienen 2 películas en blanco y negro con matices. Morir todavía, de Kenneth Branagh, año 1991. Una película algo desconocida en su filmografía y en la cual juega con el color y con el blanco y negro para contar, al modo de Pleasantville, el intríngulis de la trama de la película. Kenneth Branagh juega a ser en esta ocasión Don Alfred Hitchcock con la ayuda del director de fotografía Matthew F. Leonetti, otro habitual, otro sospechoso habitual de la fotografía del cine de Hollywood. Y la segunda película con matices es Sin City, año 2005. Esta película, dirigida a la limón por Frank Miller, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez, juega asimismo con el blanco y negro y con el color
provenimos del mundo del cómic de Don Frank Miller para contar las 4 historias que componen la película. Director de fotografía de la misma, a este lo conocemos, el que lo acabamos de nombrar, Don Robert Rodríguez. ¿Para qué se iban a andar por las ramas a la hora de buscar otro director de fotografía? Y mucho más reciente es la película Mank de David Fincher, año 2020, en esta tesis revisionista de quién escribió Ciudadano Kane, que dirigió el director norteamericano con Gary Oldman a la cabeza. ¿Quién fue el responsable de la magnífica fotografía en blanco y negro de Mank? Eric Messerschmidt, un señor que tampoco se ha prodigado en exceso en esto de dirigir fotografía para el cine, pero al cual hemos visto ya en películas como Ferrari o la más reciente de David Fincher, El asesino, con el cual, con David Fincher, parece ser que ha hecho migas de aquí hacia la eternidad. Y nos venimos a Europa, en concreto hasta Francia, para hablar de 3 películas, entre las tantas que en el país vecino se han realizado con fotografía en blanco y negro. Película El odio, año 1995, dirigida por Matthew Kasovich. Película instantáneamente de culto y que supuso el debut en el cine como director del señor Kasovich. Película encomiable, aunque un pelín sobrevalorada, dirigida para la fotografía por el señor Pierre Haim, de esos directores de fotografía a los cuales nunca les va a faltar el trabajo, en este caso en el país vecino. Y también de Francia es una ganadora del Oscar a la mejor película. The Artist, año 2011. Michel Hazanavicius, que también ganó el Oscar a mejor director, retrata el paso desde el cine mudo hasta el cine sonoro en un bonito ejercicio de cinefilia. Su director de fotografía, pues un habitual en las películas Hazanavicius, Guillaume Schiffman. Y de Francia viene también un señor del cual casi se podría decir que lo raro en su filmografía es que haga películas en color. Philippe Gagel, un señor que ya desde sus inicios a finales de los años 60 le iba esto del blanco y negro. De todas esas películas de la era moderna que Philippe Gagel no ha dirigido en color, pues nos quedamos con Los amantes habituales, año 2005. Director de fotografía responsable de la misma, William Lubchansky, un señor al cual tampoco jamás le va a faltar trabajo a la hora de fotografiar películas y que ha trabajado incluso en España, con David Trueba en su ópera prima La buena vida, o también, por ejemplo, con un tal Jean-Luc Godard. Y de Francia nos damos un paseo por el resto de Europa. Película Ida, año 2013 y dirigida por Pavel Pawlikowski, ganadora del Oscar a la mejor película de habla no inglesa del año 2014. ¿Por qué son tan bonitas y tan impecables las fotografías en blanco y negro de la era moderna? En Ida es lo mejor de la misma. También estuvo nominada a mejor fotografía, la cual tuvo 2 directores, Lucas Sall y Richard Lensewski, el primero de los cuales, Lucas Sall, también fotografió en blanco y negro la película de Pavel Pawlikowski del año 2018, Cold War, que también estuvo en esta ocasión nominada a mejor película extranjera, nominada a mejor director y también nominada a mejor fotografía. Y de Polonia nos vamos a Hungría. Para hablar hemos dicho que iban a venir películas majestuosas. Esta lo es. Película Río, Satan Tango, del inefable Béla Tarr, año 1994. Una de esas películas atemporales. 450 minutos la contemplan. Un glorioso blanco y negro. Otro de esos directores, don Béla Tarr, que pareciera que solo supiese rodar
con la infinita gama de grises. Su director de fotografía, un habitual de su cine, Gabor Medviji. Honores, señor Medviji. Y de Hungría nos vamos a muy cerquita, a Eslovaquia. Película del año 2020, película Siervos de Iván Ostrochovsky. Película que vamos a reivindicar y a recomendar en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Película en blanco y negro de esas llamadas revisionistas de regímenes autoritarios de la Guerra Fría. Un poco al estilo de Ida o de Cold War. Una película que reclama el blanco y negro. Una película que cruza religión con comunismo. Una película que está fotografiada por Jura Slipik. Nombres tanto el del director como el de su director de fotografía como el del mismo título de la película que nada nos pueden decir. Como si hubiésemos dicho otros nombres. Pero lo mejor de todo ello es poder y saber disfrutar de películas como Siervos, con películas en definitiva en blanco y negro moderno, y de Eslovaquia hasta Alemania, donde en el año 2009 el austríaco Michael Haneke dirigió La cinta blanca, una de sus mejores películas, y que ya lo decimos, tendría que haber ganado el Oscar la mejor película en habla no inglesa de aquel año, por encima del secreto de sus ojos. Y para servidor y para Lloviendo Cine no estamos diciendo ninguna barbaridad. Extraordinaria fotografía en blanco y negro, la llevada a cabo por su director Christian Berger, un habitual en la fotografía de don Michael Haneke. ¿Quién iba a entender mejor tanto esa fotografía como las intenciones de Michael Haneke a la hora de retratar pues otra de esas fábulas morales, sociales y políticas a las que nos tiene acostumbrados el señor Haneke? Y de Alemania a Austria nos vamos hasta México, con dos directores que han probado las mieles del blanco y negro. Arturo Ripstein, a este discípulo directamente aventajado de don Luis Buñuel, le va esto de rodar en blanco y negro, como por ejemplo en la película del año 2000 La perdición de los hombres, o en la película del año 2015 La calle de la amargura. Sus directores de fotografía, dos habituales del cine Ripstein, Alejandro Cantú en el caso de La calle de la amargura y Esteban de Jaca en el caso de La perdición de los hombres. Y también mexicano es don Alfonso Cuarón y su película Roma, película del año 2018 y de tintes autobiográficos que supuso uno de los innumerables ya Oscars con los que cuenta el director mexicano. Mejor película de habla no inglesa, mejor director y mejor fotografía de un tal Alfonso Cuarón. Algún día contaremos los Oscars con los que cuenta el bueno de don Alfonso. Y aparece de forma involuntaria nuestro colaborador en la sombra, don Juan Sol, para el cual hay una película que estaría en la lista de esas 6 primeras de las cuales hemos hablado como las mejores películas en blanco y negro de la era moderna. Sucede que para servidor no estaría en esa lista, de hecho no lo está. La lista de Schindler de don Steven Spielberg, año 1993. Bueno, servidor reconoce la innegable calidad de su fotografía en blanco y negro. Una fotografía en blanco y negro del grandísimo Janusz Kaminski, uno de los mejores directores de fotografía de la historia del cine. Un polaco que se ha convertido en algo más que en un colaborador del señor Spielberg. Se ha convertido en su director de fotografía oficial.
un señor que ya desde hace tiempo se afincó en Hollywood, se afincó en la meca del cine y que debutó justamente con Steven Spielberg en La lista de Schindler. Démosle crédito por lo menos a la fotografía de esta película. Y para finalizar el programa de hoy de Lloviendo Cine, dedicado a las películas rodadas en blanco y negro en la era moderna, van a venir unas cuantas películas para echarles de comer aparte. La primera de ellas es un 2 en 1. Atención, momento Nolan del programa. Valga la redundancia, Memento y Following. Del señor Nolan, tan partidario el de jugar con las formas, con las técnicas cinematográficas, otra cosa no. Pero Nolan no se limita a rodar los minutos que dure una historia en forma de película. El señor Nolan le saca partido a las posibilidades que le brinda el séptimo arte. Técnicas y posibilidades, por cierto, ya existentes y que tampoco ha inventado nadie. Pues lo hace en Memento y en Following. En su ópera prima Following utiliza ya el blanco y negro, una película, por cierto, en la cual ya empieza a jugar. Director de fotografía de la misma, de esta película rodada todavía en su tierra natal, en Inglaterra, un tal Christopher Nolan. En plan Juan Palomo, él se lo guisaba, él se lo guionizaba, él lo fotografiaba y él lo dirigía. Y en su siguiente película, ya establecido en los Estados Unidos, Memento, repite fotografía en blanco y negro de manera parcial, jugando también con las posibilidades que la fotografía en uno o en otros colores le podía brindar. Utiliza los mismos también para integrarlos en cómo contar la historia de Memento. Don Christopher Nolan, ya lo decimos, es un culo inquieto a la hora de dirigir sus películas. Le imaginamos muy poquito, de hecho, sentado en su silla de director. Director, por cierto, de fotografía de la misma, ya no era el señor Nolan, lo era Wally Pfister. ¿Y quién es don Wally Pfister? Pues el director de fotografía habitual del señor Nolan hasta Oppenheimer. Parece ser que ya han partido caminos. Siguiente película de la era moderna del blanco y negro en el cine, Begotten, del director Elias Merige, año 1991. Si decimos que son películas para echar de comer aparte, esta Begotten a fe que tiene su mesa apartada, con un menú de lo más diferenciado. No apto para todos los estómagos. Película ya de culto, experimental, surrealista, fantástica, hecha de esas con 4 duros o con 4 peniques. Películas que odias o que amas. Película que evidentísimamente reivindicamos y sobre todo recomendamos desde ya en el programa de hoy de Lloviendo Cine. Película de la cual lo mejor es no contar nada, simplemente porque es bastante difícil contar algo sobre la misma. Sí que nos es fácil decir quién es su director de fotografía. El director de la película, Elias Merige. Por lo demás, solo podemos decir una cosa: tenéis que ir a verla. Siguiente película, otra película de culto. Pi, Fe en el caos, año 1998 y dirigida por Darren Aronofsky. Sí, ya podemos decirlo, el Darren Aronofsky de toda la vida. No era su ópera prima, pero como si lo pareciera, la misma le dio el estrellato en Círculos Reducidos. Una de esas películas a las que cuesta echarles el guante, de las que cuesta entender y a las cuales todavía no les hemos cogido el tranquillo. Director de fotografía de un muy buen blanco y negro, Matthew Libatic, el habitual director de fotografía de don Darren Aronofsky. Y de la última de Bradley Cooper, Maestro. Y don Jim Jarmusch pareciera otro de esos directores que solo sabe rodar en blanco y negro. Ha rodado también en color,
pero en sus comienzos ahí estuvieron Permanent Vacation, Down by Law, Extraños en el Paraíso y Deadman. Y curiosos sus directores de fotografía. Tom DiCillo, el posterior director de cine independiente norteamericano, dirigió la fotografía de Permanent Vacation y de Extraños en el Paraíso, y Robbie Muller, el director de fotografía de las películas de Wim Wenders, lo hizo con la fotografía de Down by Law y de Deadman. Noah Baumbach dirigió la película Francesca junto a su pareja Greta Gerwig, año 2012. Director de fotografía Sam Levy, un habitual del cine independiente norteamericano. Y el inefable también Robert Eggers dirigió El Faro, año 2019, con la fotografía de su habitual Yarin Blaske. Pero queremos finalizar el programa de hoy de Lloviendo Cine con una película española del año 1976, El Desencanto, Jaime Chavarri, Felicidad Blanc, Los Hermanos Panero y la fotografía del grandísimo Teo Escamilla, una de las películas de la vida de servidor. Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en el cual hemos dado repaso a todas esas películas dignas de mencionarse, rodadas en blanco y negro fuera de la época clásica, en la era moderna, en la era contemporánea. Hemos puesto esa línea divisoria entre una y otra en los años 70. Nos hemos detenido en esas grandes películas dirigidas por grandes directores que eligieron el blanco y negro para las mismas, y también esas otras películas, algunas ya hemos visto, para echar de comer aparte, que renegaron al menos parcialmente del color para contar todas esas historias. Y ya decimos seguramente que nos habremos dejado alguna en el tintero, ¿verdad? Don Broadway Danny Rose de Woody Allen del año 84, ya perdonaréis nuestros involuntarios olvidos. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Hasta entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia, y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano, sobre todo si tiene puntitos negros en la cáscara. Y sobre todo cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer: buscad vuestra nube, todos tenemos una, y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. ¡Par 10!